Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de participar de este estudio. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, sin obras de la ley. Ese es el estudio que realizamos por la gracia de Dios, confiando de que Cristo es nuestro Maestro y el Espíritu Santo es el que puede impresionar en nuestra mente para poder comprender correctamente en su marco espiritual la palabra de Dios que Dios ha dispuesto para este tiempo y para cada uno de nosotros. Todo ser humano en este mundo necesitamos la salvación, porque el mundo está llegando a la crisis final, a un tiempo de angustia, donde no habrá lugar para poder liberarnos de los males del pecado, de todas las consecuencias del pecado. El mundo prácticamente va a sufrir las consecuencias de una vida pecaminosa, pero Cristo ofrece salvación, Cristo ofrece liberarnos completamente de todos los males de este mundo, del pecado, y Dios nos quiere dar una vida nueva, una vida de justicia, una vida limpia y pura en este mundo para enfrentar esta última crisis. Estamos en el estudio número 322 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser justos para poder de esa manera ser liberados completamente del pecado que está en nosotros y de este mundo de pecado y también del enemigo de Dios, del tentador de Satanás? Es el que lleva al mundo al pecado y a un caos. Vamos a continuar estudiando entonces este estudio. Hemos venido estudiando los sencillos pasos para la salvación, o los requisitos o las condiciones que necesitamos llenar, porque toda promesa de Dios que encontremos en la Biblia es condicional. En este caso también, la salvación que Dios nos quiere dar por fe y gracia, porque Cristo ya consumió, Cristo ya selló esa salvación gratuita para todo ser humano con su vida victorioso sobre el pecado en este mundo y con su muerte y su resurrección. La salvación está ya disponible para toda la humanidad. Pero ¿qué necesita? Necesita aceptar por fe. La principal condición es la fe. Pero la fe produce el llamamiento. La fe también nos lleva a conocer y estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace crecer la fe hasta dar los frutos. Y la fe nos lleva al arrepentimiento. Y la fe también nos hace reconocer que somos seres humanos pecaminosos porque hemos nacido con una mente de pecado, con un corazón egoísta, y el ser humano no puede liberarse de esa vida. Entonces necesitamos reconocer que estamos totalmente enfermos del pecado. La enfermedad del pecado, como lepra, como cáncer, está
en nosotros desde cabeza hasta pies. Y luego la fe nos llevará a renunciar a esa vida carnal, a esa vida humana que vivimos en este mundo, el cual nos trae pues toda clase de problemas, toda clase de males y todo lo que aún los religiosos practican. Si no han nacido a vida nueva, no tienen ningún valor. Entonces necesitamos renunciar a nuestra vida carnal, con nuestra mente egoísta, para recibir una vida nueva. Y la fe también nos lleva a confesar eso a Cristo y a confesar también al mundo entero. Y la fe también ahora nos va a llevar a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, para que Cristo more en nosotros. Pero para que Cristo more en nosotros, la fe nos llevará también a entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para que Cristo pueda tomar el control de nuestra vida, para que Cristo pueda conducirnos, pueda guardarnos de pecar, para que Cristo nos dé la santidad, su vida. Y la fe también nos lleva a la justificación o aceptar la salvación. Por eso, el perdón, que es la justificación, es por fe gratuitamente. Y el cambio de corazón, cambio de vida, también es por fe y gracia, que se recibe juntamente con la salvación. Entonces, por eso el libro de Efesios capítulo 8 al 10 dice: sois salvos por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe. Porque Cristo nos quiere crear, dice, de nuevo para buenas obras. Entonces la conversión, el nuevo nacimiento, es una nueva creación. Y la fe nos lleva también a la conversión, al nuevo nacimiento, que realmente comienza allí la vida de salvación, la vida cristiana verdadera. Esos son los requisitos o las condiciones que hemos estudiado. Son 12 condiciones, todo es por fe. Pero la pregunta que debemos de hacernos es: si solamente aceptamos de palabra o por emoción, o porque queremos la salvación, o porque queremos rehuir las consecuencias del pecado que el mundo está ya sufriendo, y seguimos nuestra vida igual que antes, entonces la salvación no nos haría ningún provecho. Por eso la salvación por fe y gracia es condicional. Dios no es un Dios que transigue con el pecado, que convive con el pecado y el pecador. Cristo dice: no es ministro de pecado. Por eso estamos estudiando este estudio, como hemos mencionado, más de 300 estudios. Y estamos llegando a la parte central, a la misma esencia, al fundamento de la salvación. Por no comprender el nuevo nacimiento, la verdadera conversión o el bautismo del Espíritu,
el mundo cristiano o el mundo religioso prácticamente no tiene poder. No ha cambiado la vida. No tenemos el amor de Dios, no tenemos el carácter de Cristo. Necesitamos entonces volver a estudiar, y por eso, por la gracia de Dios, estamos estudiando. En el estudio anterior hemos estudiado de que la sangre de Cristo es el que nos limpia de nuestra vida pasada. En otras palabras, recibimos el perdón por la muerte de Cristo. Y la sangre es el que va a sustentar, va a sostener la nueva vida. Y el agua es símbolo del bautismo del nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo está representado con el agua. La Biblia presenta entonces la sangre de Cristo y el agua. Por eso cuando Jesús murió, como hemos estudiado, del costado, cuando aquel soldado le hincó con la lanza al costado de Jesús que estaba en la cruz, salió, dice, sangre y agua, para enseñarnos la lección de la salvación. Una vez que entonces recibimos el perdón y recibimos una vida nueva por medio del nacimiento engendrado por el Espíritu Santo, entonces experimentaremos la verdadera conversión, cambio de vida. La vida del creyente no será la misma, será una vida totalmente diferente, un cambio de 100%. La vida carnal es dejado a un lado. Pablo dice que es crucificado y cada día debemos morir, así como los romanos a los malhechores, delincuentes, para que no sigan delinquiendo, ¿qué hacían los romanos? Lo ponían en la cruz. Primero, para que ya no sigan realizando todos los males que realizaban. Y segundo, para que gradualmente cada día mueran. Y esa figura el apóstol Pablo utiliza, de que el cambio de vida es así. El hombre carnal, el hombre egoísta, no puede vivir una vida religiosa plena, completa, satisfactoria. Por eso el hombre carnal, el yo, debe morir en la cruz, dice. Y él nos muestra con su experiencia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero la vida que vivo, la vivo, dice, por la fe, la vida de Cristo Jesús. Entonces el creyente en el nuevo nacimiento recibe la vida de Cristo, una vida espiritual, con un corazón nuevo, un corazón donde ahora está establecido el amor. El amor es Cristo, el amor es Dios. La ley de Dios es amor. Entonces el Espíritu Santo escribe, dice, la ley de amor en el corazón del nuevo creyente. Porque el creyente carnal, natural, con su mente egoísta, ha nacido con el amor egoísta, con el egoísmo, que es la raíz de todos los pecados. Hay que aprender a hacer la diferencia. Por no comprender
este factor importante del corazón, de la mente del ser humano, muchos cristianos en este mundo siguen viviendo la vida carnal, la vida egoísta. Siguen trabajando para el mundo, siguen estudiando la educación del mundo, siguen participando de la alimentación del mundo, de la economía del mundo, de la vida de la ciudad del mundo y de la tecnología también. ¿Por qué? Porque no han nacido a vida nueva, no hay vida espiritual, no hay el Espíritu Santo morando en el creyente, no hay la gracia de Dios. Porque el apóstol Pablo en Romanos 6:14 dice, el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. Entonces por eso necesitamos estudiar profundamente, hasta comprender por la gracia de Dios. El apóstol Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, demándela a Dios. Dios está dispuesto a conceder ese espíritu de sabiduría. Entonces ahora vamos a continuar estudiando acerca del nuevo nacimiento, de la verdadera conversión o de la total transformación como lo presenta la Biblia. Hasta aquí hemos comprendido que realmente cada uno de nosotros necesitamos renunciar al yo, al egoísmo, para que el Espíritu Santo pueda expulsarlo, para que el Espíritu Santo pueda limpiarlo, arrancarlo, dice, desde raíz, y pueda darnos un nuevo corazón, lleno del amor de Dios. Ahora sí, la palabra de Dios en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 120, o también en el comentario bíblico tomo 6, 1117, nos dice, los que reciben al Salvador llegan a ser hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas. Aceptar a Cristo como Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación, he aquí el secreto de la santidad. El verdadero cristiano tiene la opción de escoger a vivir una vida de santidad, porque ahora nuevamente es hijo de Dios, por redención. Por creación, toda la humanidad son hijos de Dios, pero el pecado a toda la humanidad lo ha separado. Toda la humanidad hemos nacido separados de Dios, como hijos pródigos, alejados de Dios. Pero este evangelio de salvación que Cristo ha provisto, si aceptamos, dice, y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, llegamos a ser de nuevo hijos de Dios. Así como el hijo pródigo tomó la decisión y dejó esa vida que había vivido alejado de la casa de su padre. Esa vida tuvo que dejar y volvió a la casa de su padre para nuevamente ser hijo de Dios. Aunque él reconocía que había pecado, había actuado mal, y él reconocía que no tenía derecho de ser
admitido como hijo en la casa de su padre. Por eso él de todo corazón suplicó y dijo: Padre, dijo, yo solamente quiero ser uno de tus jornaleros, uno de tus siervos. Pero el padre, dice, no aceptó. Lo recibió nuevamente como su hijo. Así Dios, dice, quiere nuevamente hacernos sus hijos. ¿Cómo se llama a ese hijo nuevo? Hijos espirituales, dice, son sus hijos espirituales. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5, allí nos habla de un hombre espiritual, hombre interior, dice, y hombre carnal. Cuando uno ahora es hijo espiritual, hombre espiritual, por el nuevo nacimiento, por aceptar a Cristo, el hombre carnal no desaparece. No es que el hombre carnal se ha vuelto espiritual. No es así. El hombre carnal sigue allí, solo que está subyugado, está como en la cruz, está colocado a un lado. Ahora Dios le da la opción de vivir como un hijo espiritual, que es la nueva vida, nacido de nuevo, dice, y está renovado en justicia y verdadera santidad. En otras palabras, el hombre espiritual tiene santidad, es justo, es santo, es perfecto, solo que ahora tiene que crecer en santidad, tiene que crecer en perfección, tiene que crecer en justicia, porque su mente, dice, ha sido cambiado, un cambio. La mente terrenal, carnal, ha sido puesto a un lado y ahora Dios le ha dado al creyente una mente nueva. Es como en un trabajo, en un empleo. Cuando un empleado, un trabajador, no responde a las expectativas, no trabaja bien, se equivoca y siempre falla. Y eso va a traer fracaso a la empresa, quiebra a la empresa, porque los productos salen mal, porque el trabajador se equivoca, no está preparado. Entonces, ¿qué hace el dueño de la empresa del trabajo? Busca otro trabajador y le cambia. Y le coloca un nuevo trabajador experto en el lugar o puesto que trabajaba el trabajador anterior, que se equivocaba, que fallaba, que actuaba mal y no respondía bien. Entonces, así somos nosotros. Nosotros somos esos trabajadores que no respondemos bien, con nuestra mente carnal, que aún nos hemos preparado en la educación de este mundo. Tenemos una profesión, aparentemente somos expertos, hemos recibido preparación durante 5, 10, 15 años, desde niño. Desde los 5 años hemos sido preparados hasta los 20 años. Un ingeniero, un médico, un arquitecto, un maestro, cualquier otra profesión. Pero no estamos hablando de responder en los trabajos seculares. Estamos seguros de que ese profesional va a ser eficiente en su trabajo, pero el problema es que ese profesional en la vida no vive feliz. En la vida en que vivimos en este mundo, le acontecen pues muchos males.
ese profesional, por más que es médico, se enferma también con cáncer y con pandemias. El ingeniero, el arquitecto también tiene fracasos, tiene problemas en su familia, en su trabajo. Hay adversidad, hay males en este mundo. Así como los empresarios, muchos han fracasado en esta pandemia porque sus empresas se paralizaron. Entonces sus productos se malograron. Fracaso. Y aún se contagiaron con las pandemias. Muchos murieron. Fracaso. Entonces el ser humano, por más que se prepara en este mundo para trabajar, no puede enfrentar la vida. ¿Y qué será? Porque ahora estamos entrando a la crisis final, a la medianoche del mundo. El mundo está viejo, el mundo está destruido, el hombre mismo ha destruido este mundo. La alimentación, los alimentos están destruidos. La educación también está mal. La medicina también está mal. Todo está mal. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis, la angustia que viene a este mundo? No vamos a poder enfrentar. Entonces necesitamos cambio de vida. Y Cristo nos dice, la Biblia nos enseña de que necesitamos nacer de nuevo y ser hijos espirituales. El hombre espiritual sí puede enfrentar. El hijo espiritual sí puede enfrentar. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, nosotros que somos hombre carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, debemos aceptar a pasar en baja, para que ahora podamos recibir dentro de nosotros, es el mayor milagro, un nuevo hombre espiritual, hijo de Dios nuevamente. Porque el que vive la religión, el que vive la vida cristiana en vida carnal, con mente carnal, Jesús que dijo a los judíos que vivían así, humanamente eran religiosos impecables porque cumplían la Torá, la palabra de Dios, la ley estrictamente en vida externa, pero su mente, su corazón estaba mal, siempre fallaban. Por eso estaban odiando a los romanos y también odiaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Entonces el corazón, la mente estaba mal, funcionaba mal. Y Jesús que les dijo en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois hijos de Dios. Juan Bautista también les dijo, generación de víboras, hijos de la víbora, de la serpiente antigua. Necesitan arrepentimiento, les dijo, reconocer que son malos y entregar su vida a Cristo y aceptar la salvación por medio del nuevo nacimiento para vivir una vida de santidad. Entonces, la santidad, la justicia, la pureza, la perfecta obediencia se recibe por gracia en el nuevo hombre. No es que el hombre viejo va a aprender o el hombre viejo va a cambiar, no. Por eso en Romanos capítulo 6, 1 al 10, hay que analizar, el apóstol Pablo dice, el hombre viejo debe morir y ser enterrado en las aguas del bautismo y salir de las aguas del bautismo, resurrección a vida nueva, juntamente con la resurrección, como la resurrección de Cristo, dice. Y hoy vamos a estudiar acerca del bautismo.
porque el bautismo es la demostración para la iglesia, para los prójimos, para el mundo, de que somos hijos de Dios y nueva criatura. El bautismo no salva, el bautismo no cambia la vida. Como hemos visto, primero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo que engendra nueva vida, da nacimiento a una nueva vida espiritual. Ahora si el Hijo de Dios espiritual, el nuevo hombre, que solamente Dios conoce porque es el mayor milagro que no se puede explicar, pero ahora los frutos se ven. Uno de los primeros frutos es que desea ser bautizado, para mostrar al mundo, a su familia y a todos sus amigos, de que ahora ha renunciado a la vida antigua y ahora va a vivir una vida nueva. Por eso la palabra de Dios en Efesios 4:22 dice, acerca de la pasada manera de vivir, de la vida antigua, dice, despojaos del viejo hombre, viciado por sus engaños y deseos. Ese hombre viejo que somos carnalmente nosotros, estamos llenos de deseos engañosos. Todo lo que deseamos, todo lo que nos gusta, nos lleva al engaño. Si nos gusta comer un tallarín con papa frita, nos gusta, es rico, pero esa comida es engañosa. Nos gusta estudiar la educación del mundo, esa educación es engañoso. Nos gusta trabajar para el gobierno, para las empresas, es engañoso ese trabajo. O el Dios nos dice, hay que hacer nuestro propio trabajo, independiente, es engañoso también, deseos engañosos, estamos viciados. Es la pasada manera de vivir, debemos despojarnos. Así como nos sacamos la ropa vieja para ponernos una ropa nueva, así debemos dejar a un lado, dice, la vida antigua. Y Efesios 4:23 dice, renovad la actitud de vuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada. La mente carnal, terrenal, con toda su preparación, debe ser puesto a un lado. Por eso Dios le llevó a Moisés al desierto, porque Moisés había sido llenado de todos los conocimientos de Egipto, su mente estaba lleno. Dios quería despojarlo, que se vacíe, que desaprenda, y nuevamente quería enseñarlo en la escuela de Cristo durante 40 años. 40 años llenó con su mente y 40 años necesitó para desaprender y nuevamente ser llenado con la sabiduría, con el conocimiento, con la verdad. La verdad debe estar, dice, en la mente, en el corazón, inscrito por el Espíritu Santo. Y Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Ese es el hombre espiritual, el nuevo que nace en el bautismo del Espíritu y en el bautismo de agua. Creado, dice, para ser semejante a Dios en justicia y en santidad. A eso se llama nueva creación. Cristo es creador. Cristo creó a Adán y Eva. Cristo creó a los ángeles en el cielo. Es creador. Ángeles santos, para que sean obedientes, puros, limpios, perfectos, poderosos en fortaleza. Creó también de la nada, del polvo de la tierra, a Adán y Eva, con su imagen, semejante a Cristo,
no igual que a Él, sino semejante, con vida física, lleno de salud, con una mente espiritual, una mente que solamente estaba programado con la ley de Dios, con los principios de Dios en la mente del amor, para vivir en amor a Dios y amor al prójimo y amor a la naturaleza y amor a todo. Así creó a Adán y Eva. Así nuevamente, en el nuevo nacimiento, Cristo nos quiere crear de nuevo. Por eso desecha al hombre viejo. Así como el alfarero dice, si al alfarero le entregan un vaso de barro quebrado o rajado o hueco con defecto que no presta ya buen servicio, el alfarero ¿qué hace? El alfarero lo va a destruir y moler de nuevo esa vasija y lo va a convertir en polvo y nuevamente lo va a amasar, lo va a preparar y nuevamente él va a moldear un vaso nuevo. Así Cristo quiere quebrantar nuestra naturaleza. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, dice. Si nosotros aceptamos a Cristo, seremos quebrantados en aquella piedra que es Cristo, desmenuzados para que Cristo pueda crearnos de nuevo. Aquella piedra que cayó sobre la estatua de Nabucodonosor que se soñó es Cristo. Cristo dice que es la piedra que vino cortado, dice, no del monte, sino del cielo. Esa piedra cayó en los pies de aquella estatua, que era el orgullo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esa piedra, dice, desmenuzó a aquella estatua, esa estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro. Así es el ser humano. El ser humano piensa que es oro, pero es un oro que no vale. Es un oro que se va a desmenuzar. El oro representa el orgullo. La plata también, el bronce, el hierro. El ser humano piensa que es invencible. El ser humano se gloria. El ser humano quiere dominar, quiere manejar. Los poderes de este mundo se están preparando para manejar. Y ellos representan también a esa estatua, a los pies. Pero todo el mundo, todos los poderes de este mundo y nosotros también necesitamos ser desmenuzados. Si aceptamos a Cristo, Cristo nos desmenuzará. La palabra de Dios es martillo que desmenuza, dice, para que nuevamente Cristo pueda levantarnos un nuevo hombre, un hombre espiritual, hijo de Dios. A eso se llama vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el que va a ser vestido con la justicia de Cristo, el manto inmaculado, tejido, dice, en el telar del cielo, que no tiene ningún hilo de invención humana. Es la vida de Cristo. El creyente en vida espiritual recibe la vida de Cristo, el vestido nuevo, vestido de justicia, dice el profeta Isaías. Ese vestido de justicia no puede ser puesto sobre el hombre viejo, el hombre carnal, porque la justicia de Cristo no es para cubrir, dice, pecados, ni para cubrir deberes no cumplidos, porque ahora el Hijo de Dios, que tiene el amor de Dios, el amor le va a llevar al cumplimiento de los deberes. El amor, dice, me constriñe, dice el apóstol Pablo,
para anunciar este evangelio. Entonces ahora veamos cómo se va a demostrar y experimentar el bautismo. El bautismo es una señal de la verdadera conversión y el nuevo nacimiento. Vamos a leer en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 392. A ver qué podemos aprender. Vamos a examinar nuestro bautismo que hemos recibido en la iglesia, en el ministerio o en los grupos, en cualquier medio de creyentes que hemos recibido el bautismo y que los creyentes han recibido bautismo, vamos a examinar a la luz de la palabra de Dios. ¿Han sido correctos o han sido equivocados? ¿Han sido verdaderos o han sido falsos? ¿Pueden soportar la prueba de la palabra de Dios o no soportan? Son descalificados. Vamos a medir con la palabra de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios es la medida para medir. ¿O es la balanza para pesar? ¿Qué dice entonces Joya de los Testimonios, tomo 2, 393? O también está en el libro Conducción del Niño, 473. Dice así: comprenden, dice, el significado de la conversión y el bautismo, y de que son verdaderamente convertidos, sean bautizados, una entrega completa del yo a Cristo. Hay que comprender, dice, el verdadero significado de la conversión y el bautismo, para no engañarnos ni engañar también a los que tenemos que hablar la palabra de Dios. Los que son verdaderamente convertidos sean bautizados. Solamente entonces los que han sido verdaderamente convertidos han nacido a la vida espiritual y el yo, el hombre carnal, ya ha sido condenado a la muerte. Entonces, ahora deben ser bautizados en agua. Porque el bautismo, según Romanos capítulo 6, 1 al 10, es enterrar al hombre viejo, al yo, para que por milagro ahora de las aguas bautismales resucite como Cristo resucitó a vida nueva. Pero ¿qué acontece? Muchos bautizadores, muchos pastores entierran en las aguas del bautismo a creyentes que no han muerto al yo. Entierran vivos. Y al enterrar vivos, como dice Lutero, el yo, dice, había sabido, dice, nadar y salió de las aguas del bautismo. No murió, salió, dice, nadando. Entonces, el que bautizó el pastor, según las leyes de Dios, ha cometido un delito de querer enterrar al hombre viejo vivo, al yo vivo. El alma no había renunciado a su vida egoísta, al yo. Solamente había aceptado a Cristo. No había cumplido la condición. Entonces el pastor se equivocó. Entonces cometió un delito. O para comprender podemos comparar. Sería como enterrar en la tierra, en el sepulcro, o en el cajón, en los nichos, a un hombre vivo. Eso sería como asesinar, un delito. Las leyes del mundo, ¿qué harían con nosotros? Nos llevarían a la cárcel.
algo así acontece. Solamente dice el que ha renunciado a su vida carnal, a su mente carnal, al yo, al ego, y ha aceptado a Cristo, y ha nacido a vida nueva por medio del Espíritu Santo, el pastor ahora puede bautizarlo, en señal de que el yo muerto debe ser enterrado en las aguas del bautismo y debe levantarse a resurrección por milagro un hombre nuevo, nueva criatura. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 150 dice: que el Señor nos dé poder para crucificar el yo y nacer de nuevo. Necesitamos pedir el Espíritu Santo, gracia, poder, ayuda de Dios para crucificar nuestro yo, para renunciar a nuestro yo y nacer de nuevo, y estemos ya habilitados, preparados para que Cristo para que el pastor nos bautice, a fin de que Cristo pueda vivir en nosotros como principio vivo, activo, capaz de mantenernos en la santidad. En el nuevo hombre espiritual, Cristo vive por su Espíritu Santo y lo tiene activo, dice, al nuevo hombre, con el principio del amor en el corazón, y lo mantiene, dice, en santidad. Por eso la vida cristiana es vivir en santidad. No es vivir pecando y arrepintiéndose, pecando, arrepintiéndose, pecando, arrepintiéndose. Eso indica que solamente está viviendo en vida carnal, porque solo el hombre carnal siempre va a pecar, porque en el corazón está la raíz del pecado. Pero en el nuevo hombre, en el hombre espiritual, en el corazón está el amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. En el libro Tito, capítulo 3, 4 al 7, nos habla del bautismo. Por lo menos vamos a leer este único texto de la Biblia. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiera purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo. El bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. Así que el bautismo solo representa esa conversión, esa regeneración, esa renovación. Es una señal nada más. Hemos leído en el libro La fe por la cual vivo, 145. Ahora vamos a leer en el libro Evangelismo 234. La salvación no está en el bautismo. Así que entonces, el bautismo de agua no salva. ¿Y qué es lo que salva? El bautismo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo engendra nueva vida. Eso todo el mundo cristiano sabe. Todos los que han estudiado la Biblia saben que el Espíritu Santo es el que engendra nueva vida. Y Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo derrama el amor en esa nueva criatura. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la Iglesia. Entonces, no solamente es válido tener como bautizados los nombres escritos en el libro de la Iglesia. Tampoco dice no se obtiene predicando la verdad. No porque uno predica la palabra de Dios, ahora ya tiene derecho a ser bautizado.
porque uno puede predicar la verdad como teoría nada más, pero la verdad debe estar en el corazón. Y Cristo es la verdad, y la verdad os liberará. La verdad libera del mundo, libera de los sistemas del mundo, sistemas que Satanás ha establecido, sistema de educación, sistema de alimentación, sistema de trabajo, sistema de vida en la ciudad, sistema de la tecnología. La verdad, dice, libera, pero tiene que estar en el corazón. Cristo es la verdad. Pero uno puede predicar la verdad, como los judíos. Los fariseos, los doctores de la ley, recorrían, dice, tierra y mar haciendo prosélito, predicando la teoría de la ley de los 10 mandamientos, la teoría de la Torá, de la Biblia. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo. ¿Y qué es lo que nos une con Cristo? La fe. La fe nos une con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo engendra nueva vida cuando nos hemos unido con Cristo. Que renueva, dice, el corazón. Voy a volver a leer. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo, que renueva el corazón. Y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. Así que si es que un creyente se une con Cristo, ¿cómo se une con Cristo? Por el arrepentimiento. Renuncia de la vida antigua, confesión, aceptar a Cristo como Salvador personal, entregar nuestra voluntad, aceptar el perdón y aceptar la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Ahora, el nuevo creyente, engendrado por el Espíritu Santo, nace unido a Cristo. Para vivir unido a Cristo, y su corazón, dice, es renovado, para hacer las obras de Cristo. Ahora sí va a hacer las obras, pero no van a ser obras del hombre carnal, no, sino las obras de Cristo, de Dios, por fe, y trabajará con amor, paciencia, humildad y esperanza. Dios quiere trabajo con amor, y por amor, y amando al prójimo, y amando a Dios. Cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. Otra gran verdad que necesitamos aprender. El alma, el creyente que se ha bautizado y que el pastor lo ha bautizado en aguas del bautismo, ahora es un misionero viviente, el hombre nuevo, el hombre espiritual. Ya para terminar, vamos a ir leyendo en el libro Exaltada Jesús, página 73. Todos los que viven tienen pecados que lavar. El verdadero arrepentimiento por el pecado, la fe en los méritos de Jesucristo, el bautismo en su muerte para ser levantados del agua a vivir una vida nueva. Son los primeros pasos en el nuevo nacimiento que Cristo dijo a Nicodemo que debía experimentar para ser salvo. Así que, ¿cuáles son los pasos? Ahí está. Necesitamos perdón, lavar los pecados con la sangre de Cristo. Arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y que nuestra vida está quebrantado. Y necesitamos, dice, ser
bautizados, dicen, la muerte de Cristo, muerte al yo, y levantados del agua para vivir una vida nueva, son los primeros pasos del nuevo nacimiento en Cristo, que le dijo a Nicodemo que debía experimentar para ser salvo. Esa es la verdadera salvación. La nueva criatura, el nuevo hombre que sale de las aguas del bautismo, ya tiene la salvación. Es salvo porque tiene a Cristo, está unido a Cristo. Como dice 1 Juan 5:12, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. No es que ahora el bautizado recién va a ser salvo, tiene que prepararse para ser salvo, dicen los predicadores, que no han entendido este evangelio. Pero hoy Dios les da la oportunidad de comprender. Las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo no fueron únicamente para Nicodemo, sino para todo hombre, mujer, niño que habría de vivir en este mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, estamos seguros en Él. Así que la enseñanza de Cristo a Nicodemo es para cada uno de nosotros. Ahora veamos en el libro Reavivamientos Modernos, página 9. Estos creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento, creían y eran bautizados, y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían. Antes el hombre carnal, ¿qué aborrecía? Aborrecía amar al prójimo, servir al prójimo, enseñar al prójimo, atender al prójimo enfermo. Antes el hombre carnal amaba el mundo, trabajar en el mundo, ganar dinero, buscarse la vida. Ahora dice ya no ama eso. Ahora ama a su prójimo. Y aborrecían lo que antes amaban, dice. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Así que el cristiano ahora tiene que vivir puro, santo. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esta es la hermosura en la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, 3 al 4 también. Ese es el cambio de vida, novedad de vida. En Deseado de todas las gentes, página 352. En virtud de esta unión con Cristo hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Así que no es solo cumplir una ceremonia, dice. El nuevo creyente de la tumba de las aguas sale por fe con la vida de Cristo. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe
es el principio de la vida eterna. Deseado de todas las gentes, 352. O 1 Juan 5:12. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, dice. Y aquí nos dice, ¿cómo se entiende eso? De que cuando uno ha recibido el bautismo del Espíritu, que es el nuevo nacimiento, y el bautismo del agua, es el principio de la vida eterna, es el principio de la salvación. Ya el nuevo creyente comienza a vivir el anticipo de la vida eterna, ya comienza a vivir la vida de salvación. Y la vida eterna, en el cielo, en la nueva tierra, mora justicia, no hay pecado. Entonces el verdadero cristiano ahora tiene una vida por delante donde no va a caer en pecado. No estamos diciendo ni aprendiendo de la palabra de Dios que el hombre viejo no va a pecar, el hombre carnal con su mente carnal no va a pecar, no, el hombre espiritual que está unido, dice, porque el Espíritu Santo mora en él, está unido a Cristo por medio de la fe y el Espíritu Santo. Es imposible que peque. Por eso Santiago 4, 7, 8 que dice, el que está sometido a Cristo, dice, el diablo huye. El pecado está separado. El pecado, el Espíritu Santo lo subyuga, lo frena. El hombre viejo no va a actuar, porque nosotros hemos decidido no hacer nuestra voluntad. Pero si el hombre viejo, el hombre carnal, volvemos a nuestro gusto, a nuestro deseo de este mundo, entonces seguimos en pecado. El hombre carnal no puede vivir en santidad. El hombre carnal, con su mente terrenal, no puede vivir una vida de santidad sin pecar, no puede. Por eso Pablo dice, debe morir cada día. Yo muero cada día, dice, y cada día recibo la vida de Cristo. Allí está la solución para la vida temporal y para la vida eterna. En los pocos días de vida que viviremos todavía en este mundo, podemos vivir como Cristo, como uno que tiene la salvación. Es el principio de la vida eterna, donde el pecado ya no tendrá poder, donde los poderes de este mundo no podrán manejarnos ni esclavizarnos, donde las pandemias, las enfermedades no tendrán poder sobre el Hijo de Dios, la nueva criatura, porque tiene a Cristo, el médico de los médicos, viviendo en él. Donde todos los males no tendrán poder. En Romanos 14:6 y en Joya de los Testimonios, tomo 2, 234. Allí vamos a terminar. Los tales no están en Cristo. Cristo no mora en ellos. Necesitan una conversión cabal antes que Dios pueda aceptar su trabajo. Le induce a considerar la orden del apóstol Pablo de abstenerse aún de las apariencias del mal, porque no sea pues blasfemado el nombre de Cristo. Dios no acepta el trabajo de los que no han nacido a vida nueva, los que no han experimentado conversión. Dios no acepta, dice. Así que en el próximo estudio continuaremos. Hemos aprendido lecciones importantes. Gracias por vuestra atención. Amén.